Muy buenos días, jóvenes estudiantes. Vamos a dar inicio al curso de Derecho Penal General con la doctora Julia Sáenz. Este salón es el segundo año diurno y esta clase corresponde al día de hoy, viernes 3 de junio de 2022. Vamos a dar inicio pasando la lista. Ajá. Aquí está la lista. Junio. Hoy es 3. Ay, caramba. 3. Acevedo Natalia. ¿Dónde está? Acevedo Lorenis. Buenos días, profesora, presente. Barrio Sonia, ya acaba de entrar. Batista Carmen. Presente, profesora. ¿Dónde está? Ajá, ya te vi. Bermúdez Brian. Camargo Gabriela. Castrellón Alejandra. No están las mellas. Castro Milagros. Creighton. A mí me parece que Creighton le había dado yo Presente, entrada. profe. Ajá. Ya te vi, Creighton. De Oliveira María. Domínguez Alejandra. Gómez Gabriel. González Melanie. Presente, profe. González Lía. Presente. Homey. Yo no le voy a decir. Profesora, ya le prendo la cámara en un momentito, pero estoy presente, profe. Jaén Valeria. Presente. Lai Dafne. Presente. Lucero Madeleine. Presente, profesora. Martínez Gisailín. Presente, profesora. Miranda Marjorie. Moreno Dylan. Presente, profesora. Pinilla José. Quintero Elizabeth. Presente, profesora. Ramos Isabel. Presente, profe. Roy Evelyn. Perdón, Rey Evelyn. Presente, profesora. Río Hanna. Presente, profesora. Rivas Hernán. Rodríguez Anabela. Rivera Milagros. Presente, profesora. Samaniego Alana. Presente, profesora. Sánchez Yanibis. Presente, profesora. Eslayana. Presente, profesora. Estil Melanie. Presente, profesora. Tenorio Benjamín. Presente, profesora.
Urriola Eric, Presente, Ah. profesora. Valdés Victoria, Presente, profesora. Bexy, que tiene excusa. Rojas Ámbar, González Justín, Presente, profesora. Ramos Ernesto, Forero Franklin. Bueno, ya yo no voy a repetir, ya usted sabe que el que no está... Ya te llamé, Sonia. Ah, vale. Esto, yo ya no voy a entrar en discusión con ustedes, ya saben que no prende la cámara, tiene la ausencia. Vamos entonces a... ¿Qué pasa, Natalia? Si me escucha, que, Yo te escucho, perfecto. disculpe, Si que entraste a tiempo, tienes la asistencia. Si no entraste a tiempo, ya sabes el procedimiento que tienen que enviarme la excusa. Bien, entonces, vamos, permítame compartir pantalla. Dígame si está viendo. Sí, profesora. Sí, profesora. El PPT. Muy bien. Yo quiero que me diga dónde quedamos. A ver, Eric Urriola, dígame usted, ¿dónde quedamos la clase pasada? Bueno, por lo que recuerdo, profesora, íbamos a iniciar con el nuevo tema. ¿Y cuál es ese nuevo tema? A ver, Natalia Acevedo, ¿cuál es el nuevo tema? ya empezó la teoría del delito. Íbamos con la teoría del delito. Bien. Vamos a empezar hoy con la teoría del delito. Recuerde que yo les dije a ustedes, les he señalado a ustedes que el derecho penal tiene múltiples teorías. Usted se va a encontrar una gran cantidad de teorías. Sin embargo, el derecho penal cuenta con teorías estructurales, es decir, que son las que les soportan son el soporte de toda la dogmática jurídica penal. Son aquellas que establecen la base del derecho penal y son 4. Teoría de la ley penal, teoría del delito, teoría del delincuente y teoría de las consecuencias jurídicas del delito. Son las 4 teorías estructurales del derecho penal. Eso no quiere decir que no existan otras que desarrollan diferentes aspectos del derecho penal y están inmersas dentro de estas 4 teorías estructurales. Ya nosotros finalizamos una de ellas, que fue teoría de la ley penal. Y ahora vamos a entrar a teoría del delito. Cuando usted abra el índice de su libro de texto, Derecho Penal Panameño, parte general, cuando usted abre su texto y usted se va al índice, usted no va a encontrar aquí en ninguna parte de este índice la palabra o la expresión teoría del delito. Entonces, dígame, mi estimada profesora, ¿dónde usted ha desarrollado la teoría del delito? La teoría del delito, que yo se la he seccionado por temas, abarca desde el tema 11 hasta el tema 22 en su índice. Póngale allí un corchete a todos esos temas y le pone teoría del delito. No es que todos esos temas los tenemos que dar en el primer semestre. Hay una mitad que se da este primer semestre y otra mitad en el segundo. Yo siempre me adelanto y trato de abarcar
casi todo, con la finalidad de aquellos estudiantes que continúen conmigo en el segundo semestre, volver otra vez a incidir sobre la teoría del delito, porque esto es básico para su curso de Derecho Penal especial del próximo año. Bien, además, quiero que haga énfasis nuevamente en todas las palabras que les señalé del diccionario. ¿Por qué? Porque usted se dará cuenta que la mayoría de los términos que les puse ahí van a corresponder a esta teoría del delito. Consideraciones básicas del delito módulo 3 de Derecho Penal General. El tema 1 es el delito y el iter criminis. Vamos a estructurar primero el marco conceptual del delito. Lo más importante, jóvenes, cuando usted está desarrollando un tema, sea de penal o no, pero bueno, estamos aquí hablando del curso de Derecho Penal. Antes de ir a ver cualquier cosa, usted debe enfocarse en el concepto de la figura. Porque si yo no sé de qué se trata la figura que estoy estudiando o analizando, se me va a hacer difícil y casi tortuoso ver cualquier aspecto de ese término. Por eso es que empezamos por el marco conceptual. Hay otra cosa, usted debe ser observador. Este módulo lo he estructurado con preguntas. Si yo fuera usted, yo venía y copiaba en una hoja aparte, bajaba mi material didáctico y enumeraba todas las preguntas que me hizo la profesora. Porque es probable que de esas preguntas ella escoja alguna para el examen semestral. Nosotros vamos a ver en qué consiste el delito según los enfoques que del mismo se han dado. Y ahí tenemos un enfoque clásico, el enfoque neoclásico y el enfoque finalista. Cada uno de estos enfoques vinculado a una escuela penal me detallan en qué consiste el delito. Los tres enfoques tienen un denominador común. ¿Cuál es el denominador común que ellos plantean? Es el elemento más importante del delito es la acción. Ellos parten por el hecho de determinar o equiparar al delito como una acción. Ese es su denominador común en estos tres enfoques. Ahora, ¿qué es lo que plantea el enfoque clásico? El enfoque clásico me dice, la acción es una pieza, fundamental del delito. Y para yo poder determinar cuándo estoy ante la presencia de una figura delictiva, yo debo analizar la intención con la cual actuó el agente. Y esa intención con la cual actuó el agente, es decir, cómo realizó los actos idóneos que conforman la conducta, me va a determinar el nivel no solamente de intención, sino me va a determinar el nivel de culpabilidad. ¿En qué medida ese agente es responsable de la comisión del hecho punible? Es responsable de la acción.
Y además me dice que los otros elementos de ese delito que tienen que ver con la tipicidad y la antijuridicidad me lo va a plantear el tipo penal. El tipo penal me va a establecer la tipicidad y la antijuridicidad. El enfoque neoclásico me dice lo más importante de la comisión de una figura delictiva es la acción. Pero de la acción que habla ese enfoque neoclásico es de la acción como resultado final, es decir, se dio la realización de una figura delictiva. Eso es lo más importante. Y este enfoque neoclásico que ya estaban en la puerta del finalismo, muy defendido este enfoque por Gunther Jacobs, me señala que la intencionalidad, la intención con la cual actuó el agente o sujeto activo se demuestra solamente con la realización de la conducta ilícita. ¿Por qué? Porque según este enfoque neoclásico, la persona que realiza un delito manifiesta un nivel de peligrosidad. ¿Por qué? Porque está realizando una acción que él sabe que se le prohibió y se le prohibió por ser dañina. ¿Por qué es dañina? Porque altera la paz y el orden público y porque transgrede un bien jurídico que es tutelado por la norma, que es protegido por la norma. Usted lo sabía. Y aun cuando usted lo sabía, usted tomó la determinación de realizarlo. Entonces ya yo no tengo que buscar más nada. ¿Cómo hizo el acto idóneo que conformaba la acción? Nada más tengo que buscar. Porque ya solo el hecho de que él incurrió en la comisión del hecho punible me está indicando su nivel de intención, su querer de la realización del hecho delictivo. Y me señala que todo lo demás yo debo buscarlo en mi tipo penal. El enfoque finalista, fíjense que el neoclásico me va conduciendo al finalismo. Me dice, es cierto, la pieza angular de una figura delictiva radica en la acción. Pero el nivel de intención y todo lo demás me lo va a establecer mi tipo penal. Mi tipo penal es el que me va a decir si una conducta delictiva se puede realizar con intención, es decir, con dolo, o con ausencia de intención, que quiere decir con culpa. Él es el que me lo va a indicar. Él es el que me lo va a mencionar. Y entonces, eso hace que se extraiga el dolo y la culpa, se extraiga de la culpabilidad. Es decir, ya no voy a determinar su nivel de responsabilidad en atención a cómo realizó los actos idóneos, sino a qué es lo que me va a decir el tipo penal. Por eso es que usted me escucha a mí siempre que lo que no me gusta del finalismo es que convierte al tipo penal en una camisa de fuerza. Yo no me puedo supeditar solo a lo que dice el tipo penal. El tipo penal no puede ser un oráculo que él va a advertir si esa figura delictiva admite alguna forma de culpa. No, porque todo va a depender siempre de la forma como se realizan los actos idóneos, el nivel de intención. Siempre va a haber una relación de causa-efecto que puede tener intención o no, pero va a haber una relación entre la acción y el resultado. Y eso no me lo puede advertir la norma jurídica. Eso me lo va a advertir
siempre la forma como se realiza el hecho punible. Entonces, con este enfoque finalista se extrae de la culpabilidad el dolo, la culpa, y se traspasa al tipo penal. Profesora, ¿cómo así que se elimina de la culpabilidad? Es decir, ya no nos vamos a fijar en cómo realizó el agente los actos idóneos que conforman la conducta. Pero le tengo dos noticias y escúchame lo que le voy a decir. En este mundo globalizado del siglo XXI, ya no nos podemos encasillar en un solo enfoque, en una sola escuela o en una sola teoría. Ya la visión cambió. Nosotros debemos observar el derecho penal en una forma holística, en una forma de abanico tridimensional. Profesora, ¿qué quiere decir eso? Nosotros tenemos ya que combinar los enfoques, las escuelas, dependiendo de qué aspecto que la misma plantea le va a favorecer a mi cliente. Eso es lo que tenemos que entender. Esto es puro análisis. Y usted tomará el enfoque que le convenga en el momento a su cliente, partiendo del hecho que el Código Penal tiene un enfoque mixto. Ojalá y esto se les esté grabando. Bien. Vamos ahora con la definición del delito según la legislación penal panameña. El Código Penal panameño define de dos formas el delito, en dos artículos distintos, el artículo 13 y el artículo 24. En el artículo 13 se define delito como toda acción típica, antijurídica y culpable. Y además, el Código Penal en el artículo 24 dice, bueno, delito es toda conducta que haya sido clasificada como tal. Clasificada es tipificada en la norma como tal o en cualquiera ley penal o en cualquiera ley que maneje tipos penales. Por ejemplo, el Estatuto de Roma. Entonces, la definición legal, es decir, la definición que establece el código de delito es que es una acción típica, antijurídica y culpable que corresponde a una tipificación que haya hecho de la conducta la propia ley penal o cualquier otra ley que maneje tipos penales. Y como su profesora es Contreras, usted va a ver que yo difiero de esa definición, pero antes, fíjese, viene la otra pregunta. ¿Cuáles son los elementos constitutivos del delito según el Código Penal panameño? En atención a esas dos definiciones legales del delito, nosotros tenemos 4 elementos constitutivos del delito, según esa ley, según esa definición. ¿Cuáles son esos elementos? Síganme con el cursor. La acción, la tipicidad, la antijuridicidad y la culpabilidad. En cualquier orden, el orden de los factores no altera el producto. Acción, tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad. Y como le dije que su profesor es Contreras, yo no estoy de acuerdo con esas definiciones porque me parece que son muy solubles, les hace falta. Entonces yo elaboro una definición que se las voy a decir y luego se las explico. Considero que el delito es todo acto criminoso o hecho punible que se materializa a través de la realización de actos idóneos concatenados entre sí. Me paro en esta parte de la definición antes de proseguir. Es una conducta que se materializa. ¿Qué quiere decir aquí? Que solo los actos materiales son punibles.
¿Por qué? Porque es lo único que se puede evidenciar. Yo voy a dar un ejemplo que puse en todos los salones y se reían los muchachos. Si ahorita Tenorio me estuviera mentando la madre, mentalmente, yo no puedo elevar una nota al decano para que se le haga a él se le arme una comisión disciplinaria, comisión de disciplina, para que él sea sancionado. ¿Por qué? Porque yo no puedo evidenciar, no, que es que yo soy psíquica y adivino las cosas. No, yo no puedo evidenciar lo que él está pensando porque son actos inmateriales. Y en el derecho penal se rige por el principio del acto, que quiere decir solo los actos materiales que se pueden evidenciar. Evidenciar quiere decir que se pueden corroborar, comprobar, son penados. Eso es lo que me dice conjunto de actos idóneos concatenados entre sí. Y mire que le habla que tienden a darse varios actos que están relacionados y que me pueden conducir a la realización de un hecho jurídico. Allí yo estoy manifestando que esa acción punible que puede tener la categoría de delito tiene dos manifestaciones. Una como delito consumado y otra como delito tentado, porque yo estoy diciendo actos idóneos concatenados entre sí. Estoy diciendo que hay varios actos. Esto implica que pueden o no llevarme todos a un fin, pero son idóneos. Yo entro al lugar donde está Eric Urriola y le apunto con el arma y le dije, te vine a matar hoy. Pero entró Sonia y me dijo, profesora, ¿qué va a hacer? Y más atrás viene Tenorio y me sacan del lugar. Yo no consumé el acto, pero realicé actos idóneos que me iban a llevar a ese acto. Y esos actos que realicé son punibles en modalidad de tentativa. Bien. Y sigo con la definición, dice, conjunto de actos idóneos concatenados entre sí, cuya finalidad es transgredir un bien jurídico tutelado en el ordenamiento jurídico. La finalidad de ese acto idóneo para que se ubique la ilicitud del mismo tiene que ser afectar, lograr una afectación de un derecho que está legalmente protegido. Porque si no está legalmente protegido, no entra dentro de la gama de una figura delictiva. Por ejemplo, hay entre mi propiedad y otra, en la parte de atrás, bueno, no vamos a decir que en la parte de atrás. Entre mi propiedad y otra hay un espacio que se llama servidumbre. Esa servidumbre no le pertenece ni a uno ni a otra persona, pero todos pueden disfrutar de ella. Y resulta que allí pegó, estoy hablando hipotéticamente, un árbol de papaya. Y mi vecina, que es Sonia Barrios, ella dice, bueno, esto está aquí en la servidumbre, yo voy a cosechar 2 papayitas para hacer una mermelada de papaya. Y resulta que yo veo a Sonia que está agarrando 2 papayas, 3 papayas, 4 papayas.
y yo la acuso a ella de que me está hurtando las papayas. Yo no puedo acusarla a ella de eso, aunque ella se las haya tomado. ¿Por qué? Porque resulta que esa franja de tierra no me pertenece. Yo no soy la titular de esa franja de tierra. Esa franja de tierra recibe el nombre de servidumbre. ¿Me estoy explicando? He tomado un ejemplo un poco barroco, pero es para que usted pueda darse una idea, una representación gráfica de lo que yo le estoy hablando. La finalidad de esos actos idóneos es transgredir un bien jurídico tutelado por el ordenamiento jurídico. Es decir, que la víctima le pertenece ese derecho y ella tiene la capacidad legal de poder exigir la restauración de ese derecho afectado. Fíjese la profundidad de la figura delictiva. Si se comete una acción contra una persona, pero esa persona no tiene el derecho legalmente establecido, no va a poder exigir la restauración de ese derecho. Si usted está en la parada de buses o en la parada del metro y hay un niño vestido con su uniforme escolar que usted no conoce y usted ve que llegan dos hombres y lo toman a la fuerza y el niño va peleando, ¡ay, auxilio, auxilio! No, me están llevando. Usted lo más que puede hacer es buscar al policía y decir lo que usted está viendo, lo que está pasando, pero usted no va a poder iniciar un proceso penal para que le devuelvan a ese niño, para que a usted le paguen daño y perjuicio por el secuestro de ese niño. ¿Por qué? Porque usted no es el papá, usted no es la mamá, usted no es la abuela, usted no es el tío. Con respecto a ese niño, usted no le asiste ningún derecho legalmente constituido. Entonces, fíjese, la finalidad de transgredir que un bien jurídico tutelado en el ordenamiento. Además, que esa persona cuando realiza esos actos idóneos entienda, tenga capacidad de entender y de comprender lo que está haciendo. Es decir, tenga discernimiento para advertir que lo que está haciendo está malo, que lo que está haciendo es una figura delictiva. ¿Y cómo ella se puede dar cuenta de eso? En base a dos situaciones. Uno, que ella tenga salud mental. Eso es cuando dice que esté en pleno uso y control de sus facultades mentales. No tengo ningún padecimiento de enajenación mental. Y la otra condición es legal, que ella haya adquirido la mayoría de edad que la hace apta para decidir sobre sus actos, entender lo que está haciendo. Entonces, de manera tal que esa persona esté en condiciones de afrontar la responsabilidad penal que le viene encima y la consecuencia jurídica que le van a aplicar. Esa es una definición que yo he ideado, que he diseñado del derecho del delito. Acto criminoso o hecho punible que se materializa
a través de la realización de un conjunto de actos idóneos concatenados entre sí, cuya finalidad es transgredir un bien jurídico tutelado y que en el momento en que se realiza la acción, ese agente o sujeto activo entiende, comprende la magnitud del acto que está realizando. ¿Por qué? Porque está en pleno uso y control de sus facultades mentales y tiene la edad legal que lo convierte en apto para responder por la comisión de su comportamiento. Yo le voy a pedir de favor, yo no me gusta decirle a los estudiantes que se aprendan de memoria las cosas, pero yo le voy a pedir que usted se aprenda esta definición analizándola. En atención a esta definición, vamos a ver cuáles son los elementos constitutivos de ese delito o de un delito. Son 6. Fíjese que según la ley habla de 4, pero como su profesora es Contreras, tiene que ir contra lo que dice todo el mundo. Los elementos constitutivos del delito, desde mi perspectiva, son 6. ¿Cuáles son? Acción o conducta, tipicidad, culpabilidad, punibilidad, imputabilidad y antijuridicidad. Si usted se fija, los dos elementos que difieren de la definición legal es la imputabilidad y la punibilidad. Porque la ley dice que es una acción típica, antijurídica y culpable. Entonces dicen los expertos, dice, bueno, pero doctora, lo que sucede es que la imputabilidad forma parte de la culpabilidad. Sí es cierto, forma parte de la culpabilidad. Pero le tengo noticia del por qué hay que analizarla fuera de la culpabilidad. Porque resulta que usted puede ser responsable de la comisión del hecho punible, pero tiene una afectación. Culpable, ¿por qué? Porque técnicamente cometió la acción. Pero hay una afectación en la imputabilidad porque es menor. Y hay que buscar qué dicen los grupos etarios en cuál de esas secciones usted está incluido. ¿Qué es lo segundo? Puede ser que usted actuó con una imputabilidad disminuida producto de la ingesta de algún tipo de droga. Y hay culpabilidad, pero hay una afectación. Hay una disminución en esa culpabilidad o hay una inexistencia de culpabilidad. Y en la punibilidad, puede ser que usted cometió la figura delictiva. Sin embargo, no es penada. Ejemplo, la excusa absolutoria. Voy a hacer un paréntesis porque yo sé que hay gente que anda haciendo pasos mentales. Cuando yo en una clase estoy dando términos, ejemplos, váyalo anotando, aunque después en otra yo vincule ese tema a otro aspecto, porque se lo puedo preguntar porque lo di en la clase. Cierro paréntesis. ¿Dónde, en qué situaciones hay todos los elementos, menos la imputabilidad en las excusas absolutorias? La excusa absolutoria es un permiso que la propia ley que está estableciendo que una conducta es delito y la está prohibiendo, está autorizando su comisión, su realización. Por ejemplo, vámonos en su libro Estudio del Código Penal, Natalia Acevedo, lea el artículo 148A, que está en la página 157
del libro Estudio del Código Penal. Lea el artículo 148A. Queda exenta de responsabilidad penal la madre que por primera vez entregue a un recién nacido a un centro receptor dentro de los primeros 7 días de vida certificados por un pediatra idóneo o por falta de este a un médico idóneo. Bien, dígame usted dentro de qué capítulo y dentro de qué título se encuentra ese artículo. Título 2, capítulo primero. Perdóneme. Título 2, capítulo primero. Título 2. Sí, capítulo 1. Por fin, dígame, ¿dónde está ubicado? El título 1, el capítulo 1. Libro segundo. ¿Usted está segura? Lee con calma. No, el capítulo 3. Sí, capítulo 3. ¿Qué título? Título 1. Mire, lo primero que tenemos que estar clarito es dónde está ubicado el artículo, porque eso me va a indicar ante qué figura delictiva estamos. Esto le va a servir forever. Mire, el artículo 148A está dentro del capítulo 3 que habla de abandono de niños y otras personas incapaces de velar por su seguridad o su salud. Quiere decir que ese es el nombre de la figura delictiva que se contempla en el artículo 148A. Y ese capítulo tercero forma parte del título primero, que regula los delitos contra la vida y la integridad personal y está en el libro C. Quiere decir que el abandono de niños es una figura delictiva. Pero hay una situación que la ley que me está estableciendo que eso es un delito me lo permite. Por eso dice, queda exenta de responsabilidad penal. Es decir, esto no se sanciona, no hay punibilidad porque es una excusa absolutoria. El que las madres abandonen a sus hijos es un delito, pero si ese es su primer hijo, si usted voluntariamente lo hace, si lo hace dentro del término de los 7 días a partir del momento en que usted dio a luz, y si un pediatra o un médico idóneo dice que el niño nació con vida, que tiene 7 días de nacido, o 5, o 3, o 2, o 1, y usted lo entrega en un centro receptor, que la ley establece, los hospitales, los centros de salud, la ley establece. Entonces, usted no ha incurrido en la comisión de una figura delictiva. En la conducta que realizó, en ese caso, la mujer, no se dan los 6 elementos constitutivos del delito. No hay la punibilidad. Hay la acción, hay la tipicidad, hay la culpabilidad, hay la antiguidad, hay la imputabilidad. No hay la punibilidad y por consiguiente no se le va a aplicar una sanción penal. Por eso es que yo insisto en que se requieren los 6 elementos constitutivos de la figura delictiva. ¿En qué consiste el iter criminis o camino del delito? El delito, mis estimados jóvenes, es todo un proceso, salvo excepciones. Pero el delito, la comisión de una figura delictiva implica el caminar por un proceso. Es como cuando usted va a hacer una comida, usted va a hacer un pastel. Ese pastel conlleva un procedimiento. Primero usted tiene que sentir el deseo de hacer el pastel. Ese hacer el pastel debe estar motivado por algo. Usted le dio la gana, es su cumpleaños,
Usted, hay una amistad que cumple años y le quiere hacer un regalo. Luego, advertir cómo lo va a hacer, de qué clase es. Todo eso está en su mente. Y después usted se va al supermercado, a la tienda de abarrote, se va al Deli Gourmet, a cualquier lugar, y usted va a comprar, a conseguir todos los ingredientes. Y por último va a su casa y prepara su pastel con todos los ingredientes que usted compra. En el delito es lo mismo. Ese proceso de realización de actos inmateriales y materiales antes de la realización del resultado final, que es el delito, recibe el nombre de camino del delito o iter criminis. Es el conjunto de actos inmateriales. Inmateriales, ¿qué quiere decir? Que están en el pensamiento del individuo y que no se pueden evidenciar. Es cuando en el sujeto activo surge la idea de cometer una figura delictiva. Acuérdese que lo que yo piense y mientras no lo exteriorice, no me pueden sancionar por pensar. Esos son los actos inmateriales. Profesora, disculpe, una pregunta. En este caso también aplicaría, por ejemplo, cuando es un crimen de un secuestro, que es como en la organización del mismo antes de realizarlo. ¿Aquí también aplicaría el camino del iter criminis? Acuérdense lo que les dije, toda figura delictiva es como una comida. Implica un procedimiento. Todo delito tiene un camino, que en latín es el iter criminis. Todo. Salvo excepciones. ¿Cuál excepción? Oiga, que usted se va a subir a su carro y viene un ladrón a asaltarlo, le saca un arma de fuego, usted lo golpea, lo patea y la persona muere. Usted incurrió en la comisión de una figura delictiva, amparada por la causa de justificación, la legítima defensa. Ahí no hubo ningún iter criminis. ¿Me estoy explicando? Pero el 99.9% de la figura delictiva implica un proceso de ejecución. ¿Y por qué hay que tomar en cuenta el proceso de ejecución? Continúo con la definición. ¿Por qué hay que tomar en cuenta el camino del delito del iter criminis? Porque si bien me dijo la profesora que es un conjunto de actos idóneos, que yo los puedo clasificar en inmateriales y materiales. Un conjunto de actos idóneos inmateriales porque no se pueden evidenciar, pero consisten en el surgimiento de la idea, de la intención de llevar a cabo la figura delictiva, y luego esos actos inmateriales pasan a ser actos materiales, es decir, que pueden ser perceptibles, que pueden ser evidenciados a través de los sentidos. Y en conjunto, estos actos materiales e inmateriales van a llevar a la consumación de un hecho punible. Cuando usted pasa a los actos materiales, consuma o no la figura delictiva, usted puede ser responsabilizado penalmente por los mismos. Y vamos a ver. Vamos a ver aquí qué me escribieron en el chat. Por falta, profesora, la excusa absolutoria sería la falta de antijuridicidad. Sí. La excusa absolutoria podría ser la falta de antijuridicidad por la ausencia de punibilidad. Yo diría más que todo, más que la misma ausencia de antijuridicidad, es la falta de punibilidad.
porque la causa de justificación es ausencia de antijuricidad. Y aunque muchas personas pudieran decir lo que me señaló la estudiante profesora, pero es que en esa excusa absolutoria, como es el permiso, le están eliminando la antijuricidad. Yo diría que la antijuricidad se mantiene. Yo discrepo de las personas que opinan así, que son una gran mayoría de académicos. La antijuricidad se mantiene, la afectación que hay es en la punibilidad. Sigue siendo una figura delictiva, pero no es punible porque se da un permiso. En la antijuricidad no hay delito, porque hay una afectación directa a la antijuricidad. Se le elimina el injusto jurídico. Continuamos. ¿Cuáles son los pasos del camino del delito o del iter criminis? Fíjense. Se clasifican en dos fases. En la interna y en la externa. Aquí vamos a ver la interna. La fase interna hace referencia a todo el aspecto volitivo, a la ideación, es decir, a la preparación y a la concepción de la idea de cometer el delito. Todavía no lo he realizado. Solamente tengo la intención, la voluntad y el querer. Y esa fase interna tiene 3 niveles. Mire que se lo he puesto aquí en forma de escalera. Y aquí sí van en este orden. Los niveles son el 1, ideación o idea criminosa. Yo estoy, puede ser en mi casa en un lugar y digo, bueno, Dios mío, lo que voy a decir no justifica la comisión de una figura delictiva, pero es un ejemplo para que usted se dé una idea. He buscado empleo, no encuentro, ya se me acabó toda la despensa de mi casa y tengo 4 o 5 hijos y ahora ¿cómo hago? Uno que estoy amamantando y se necesita leche. No me queda otra. Voy a tener que robar. No estoy haciendo aquí apología del delito. Bajo ninguna circunstancia se debe incurrir en la comisión de una figura delictiva. Estoy dando el ejemplo para que veamos el camino del delito o intercrimen. Entonces yo sentada en mi casa, cuando tengo a mi bebé amamantándolo, y tengo los otros niños llorando, mamá, mamá, y yo solo le puedo dar un tecito caliente, una agüita caliente con sal. Entonces digo, bueno, en la barriada continua esta hay un banco. Si yo asalto el cajero de ese banco, yo puedo tener un dinero. ¿Dónde estoy? En la primera, tiene la fase interna, ideación o idea criminosa. Y luego digo, voy a analizar qué me pasaría si me agarran. ¿Cuánto dinero generalmente hay en un cajero? Tengo 5 hijos. El papá de los 5 hijos falleció. ¿Con quién van a quedar mis hijos si me agarran? Mi mamá tiene 80 años. ¿Cómo va a ser mi mamá solo con su jubilación? Bueno, ella no debe casa, así que tendrían el techo seguro. Me pueden ir a visitar a la prisión. ¿Qué estoy haciendo? Deliberando, analizando los pros y los contras. Busco en internet. ¿Cuántos años sería? ¿Qué pasaría? Estoy analizando, esa es la deliberación, analizando la idea que surgió en mí. Luego voy al tercer estadio. ¿Cuál es el tercer estadio, profesora? Tomo la decisión y se llama resolución. Lo voy a hacer. O la decisión puede ser, no lo hago. Y chao contigo. Se acabó, no hay ningún problema.
pero resulta que tomo la decisión de llevar a cabo la figura delictiva. Tomo la decisión. Paso entonces a la segunda fase, que es la fase externa. Exteriorizo esa idea que tengo. Y empiezo, también tiene 3 niveles. Empiezo en la manifestación. Llamo a Batista, llamo a Sonia, llamo a Eri y le digo, oye, vengan acá que tengo un plan, se me ocurrió una idea. Y les cuento la idea que se me ocurrió de asaltar en la barriada contigua a la mía, un banco que tiene un cajero. Estoy en la manifestación. Entonces luego digo, vamos, entran, me apoyan, vamos a meterle mano a esto y empiezo la preparación y distribución del trabajo. Y le digo, Batista, usted va a indagar cuántas seguridades hay, si hay cámaras de seguridad, intente ir y sacar algún dinero, aunque usted sepa que la tarjeta que está utilizando no sirve, métala para checar dónde está la cámara de seguridad, qué hacen, cuántas personas hay, el punto de vulnerabilidad del lugar. Estoy en la preparación. Sonia, tú vas a conseguir el carro. Urriola, usted va a tratar de contactar a ese policía de seguridad, quién es, averigüe su nombre, dónde vive, qué personas lo conocen y que usted conozca a esas personas. Entonces estamos en la preparación. La preparación es la distribución de las funciones, cómo y cuándo vamos a realizar la acción. Y pasamos al último estadio o al último nivel de esta fase externa, que es la ejecución. Llegamos al lugar a cometer el hecho punible. Aquí, en esta fase, el nivel 1, el nivel 2 se pueden sancionar aunque usted no pase al nivel 3. Ejemplo, váyase al estudio del Código Penal. Le voy a decir qué figura delictiva vaya a la página 231 de su libro Código de Estudio. En la 231, váyase al artículo 329. A ver, Urriola, léase el artículo 329 completo. Profa, yo tengo el libro mediante texto digital y estoy anotando. Pero ¿y qué O sea, pasó? no. ¿No puedes buscar el 329 ahí? Ay, 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 ay. Mala respuesta, Urriola. A ver, Batista. También. Mala respuesta. Porque rápidamente ubican el artículo en el texto. A ver, Joseph. Yo, profesora. Lee el artículo 329 completo. Está en la página 231 de estudio del Código Penal. Yo, profesora. No sé si. Algo le pasó a Joseph. ¿Quién me dijo yo, profesora? Tenorio. Yo, profesora Benjamín Tenorio. Dale, léelo. Ajá. Cuando 3 o más personas se concierten con el propósito de cometer delitos,
Cada una de ellas será sancionada por ese solo hecho con prisión de 3 a 5 años. La pena será de 6 a 12 años de prisión si la asociación es para cometer homicidio doloso, asesinato, secuestro, extorsión, robo, hurto de autos y accesorios, delitos relacionados con el tráfico de drogas, blanqueo de capitales, delitos financieros, violaciones sexuales, pornografía infantil, trata de personas, terrorismo o tráfico de armas. Muchas gracias. Mire lo que dice el primer párrafo. Cuando 3 o más personas se concierten con el propósito de cometer delito. Aquí no me está diciendo que necesitan perpetrar la figura delictiva. Solo con reunirse. Nos estamos reuniendo Natalia, Carmen, Tenorio y yo. Todos los días en una cafetería. Para crear, ¿qué? Una organización criminal. No hemos empezado a actuar, pero ya puede, eso que estamos haciendo ya constituye una figura delictiva. ¿Cuál? Asociación ilícita. Podemos estar en la manifestación y preparación. ¿Qué pasa con el segundo párrafo? El segundo párrafo es un agravante específico de esa conducta. Está diciendo si nos estamos reuniendo para cometer cualquiera de estos delitos que ellos enumeran ahí, la pena es mayor, es de 6 a 12 años. Pero esta figura delictiva, asociación ilícita, se sanciona en la fase externa, la manifestación y preparación. No requiere la ejecución. Clasificación del delito es el segundo tema. Igual, dentro de la clasificación de la figura delictiva va a encontrar múltiples clasificaciones. Vamos a ver, vamos a analizar, estudiar aquí la clasificación del delito atendiendo a la estructura del tipo penal. Y atendiendo a la estructura del tipo penal nos encontramos con 4 diferentes delitos. ¿Está bien, forero? Bien. El simple, el complejo, el tipo penal abierto y el tipo penal cerrado. ¿Qué pasa con el simple? Es el tipo penal básico. El delito simple es aquel que tiene un tipo penal básico. ¿Y qué es el tipo penal básico? No tiene ni agravantes ni atenuantes y solo se realiza a través de una acción. O sea, tiene un solo verbo tipo. Eso es un delito simple. Por ejemplo, el artículo 194, que está en estudio del Código Penal, en la página 173, dice: quien atribuya falsamente a una persona la comisión de un hecho punible será sancionado con 90 a 180 días multa. Este es el delito de calumnia. Aquí hay un solo verbo tipo, una sola acción. Y por ende un bien jurídico tutelado. Ese es el delito simple. El que tiene 2 o más verbos tipos y por consiguiente protege 2 o más bienes jurídicos. Esos tipos penales dan origen a lo que conocemos como delitos complejos. Y hemos puesto el ejemplo de la violencia doméstica. El tipo penal abierto es el que requiere, el juez requiere de otro artículo para poder entender en qué consiste la figura delictiva. Y hemos hablado del delito de maltrato. Quien maltrate al menor de edad, pero el término maltrato es amplio.
Y entonces vemos que hay un artículo que desde el punto de vista penal define el concepto de maltrato. Ese es el tipo penal abierto. El tipo penal cerrado es el que todo lo dice su tipo penal. Por ejemplo, el delito de aborto. El delito de aborto no, porque nosotros debemos entender que es aborto. Interrupción del periodo de gestación. Pero hay que entender que es aborto. Nos vamos al del homicidio. Quien causa la muerte a otro. Ese es un tipo penal cerrado. Ahí él mismo describe en qué consiste la conducta delictiva. En cuanto a los sujetos, también están los alternativos, que yo se los planteo en el libro de texto. El abierto sería, alguien me pregunta, ¿el abierto sería la ley penal en blanco? No. La ley penal en blanco mantiene, le hace falta una parte, una estructura de la norma y remite a otra para que supla lo que le hace falta. Generalmente es el tipo penal. Y hace referencia a la figura delictiva descrita o la acción descrita en el artículo anterior. Acá, en este tipo penal abierto, tiene tipo penal y punibilidad. No le hace falta ninguna parte de su estructura. Pero no me define, no sé a ciencia cierta en qué consiste la conducta ilícita. Fíjense, el delito de aborto, que se lo mencioné, váyase a la página 154 del libro de estudio del Código Penal, artículo 141. Dice lo siguiente: la mujer que cause su aborto o consienta que alguien se lo practique. Pero yo tengo que entender a ciencia cierta qué es el aborto. Este es un tipo penal abierto. El aborto es la interrupción abrupta del periodo de gestación. Cuando yo entiendo que hay un embarazo. Cuando yo entiendo que hay vida. Entonces, vamos a otra clasificación. Ajá, está bien, Lía. La otra clasificación es tomando en cuenta los sujetos que intervienen en el delito. Según las características del sujeto, fíjense, según el número de sujetos activos que intervienen en la comisión del delito. Nosotros podemos hablar de delitos unisubjetivos y de delitos plurisubjetivos. Unisubjetivos, ¿cuáles son? Las que un solo se requiere para la comisión del hecho punible, un solo agente. Uno solo. Agente o sujeto activo. Por ejemplo, el homicidio, el robo. Una sola persona hace un disparo y mata a otra. Los plurisubjetivos son los que requieren la participación de varias personas, 2 o más personas para su realización. Ejemplo, la asociación ilícita. Cuando 2 o más personas se reúnen o se concierten para llevar a cabo figuras delictivas. Ese es el plurisubjetivo. La desaparición forzada requiere varias personas para la comisión de la figura
delictiva. Según las características del sujeto activo o pasivo. Hablamos de delitos especiales y de delitos comunes. El delito especial es cuando ese sujeto activo tiene características específicas. No es cualquier persona que lo puede llevar a cabo. Por ejemplo, le pongo aquí el delito de corrupción de servidores públicos. Tiene que ser servidor público para usted incurrir en esa figura delictiva. Enriquecimiento injustificado. Tiene que ser servidor público. Si no, no hay el delito de enriquecimiento injustificado. En los delitos comunes lo puede realizar cualquier persona. Homicidio, lesiones personales. Aquí los también según las características del sujeto activo o pasivo. Están los delitos de propia mano, que no puede ser por interpuesta persona que se realice la comisión del hecho punible, por ejemplo, violación sexual. En atención al tipo de acción realizada por el agente o sujeto activo, están los de comisión o acción, cuando el sujeto realiza la conducta, y los de omisión, cuando el sujeto incurre en la comisión del hecho punible por dejar de hacer lo que tenía que hacer. Entonces está el de omisión simple u omisión propia, y el de comisión por omisión u omisión impropia. Omisión simple, oye, una persona atropella a otra y se va, le pasa la llanta por encima y se da la fuga. Y muere la persona porque no se le prestó atención en el momento. Alguien podría decir, pero bueno, profesora, es que hubo una acción, sí, pero usted no lo había matado al atropellarlo. Lo mató por dejarlo ahí tirado. Si lo hubiese llevado a tiempo al cuarto de urgencia, se salva. Comisión por omisión u omisión impropia. La persona tiene un mandato expreso de realizar algo y deja de hacerlo. El caso típico, la enfermera. La enfermera que está trabajando en la sala de cuidados intensivos, que ahora le dicen como en Europa aquí, ¿no? UCI. Unidad de cuidados intensivos. En la UCI, está en la UCI. Antes siempre le decía nada más cuidados intensivos, para de contar. Y le dice el médico, le debe establecer en la cuadrícula del paciente, tiene que aplicarle, y le pone el nombre del medicamento cada 6 horas, porque si usted no le aplica, aunque sea una dosis, el paciente convulsiona y muere. Y resulta que la enfermera se quedó dormida porque estaba doblando turno. Y cuando despierta, pasaron las 8 horas de su turno. Ese pobre cristiano pateó el balde ya. Está en otra dimensión. Comisión por omisión. Según la duración de los actos idóneos y los efectos del resultado. Aquí estamos en delitos instantáneos. Ay, perdónenme. Delitos instantáneos, delitos continuados y el delito permanente. Mire la figura, las figuras no son decoración, las figuras que yo pongo en los PowerPoint tienen un mensaje. En los instantáneos pongo una mano con arma de fuego. Quiere decir que en el mismo momento en que se realiza el acto, ahí vemos los efectos. Instantáneo con efecto permanente. Le disparé al corazón a Sonia, la maté. Punto. Ramplan, un solo acto. Instantáneo. Continuado, mire el hombre contando el dinero. Una persona que maneja la caja menuda de la oficina. Y todas las semanas se lleva $20. Y está en eso un año hasta que lo descubre.
No es que cada día cometió un hurto, no. Es un solo acto que tiene un fin último, llevarse todo el dinero de la caja menuda. Ese es el continuado. Varios actos ilícitos, pero un mismo resultado. El permanente, mire que hay una mano tapando la boca de una persona, secuestro. Los actos idóneos perduran en el tiempo. ¿Qué pasa allí con esa persona? Mientras esté secuestrada, va a darse la violación o la afectación del bien jurídico de la libertad personal. En atención al daño que ocasionó, están los delitos de lesión y los delitos de peligro. Mire que pongo aquí dos esqueletos golpeándose. En el delito de lesiones personales hay una lesión. La intención es dañar a la persona más no matarla. En el delito de peligro, el bien jurídico no se ha lesionado, está en peligro de sufrir un daño. En el delito de lesión hay un daño del bien jurídico. Ejemplo, el propio delito de lesiones personales, el homicidio. El de peligro, no se ha dañado todavía el bien, pero corre el riesgo. Abandono de niños y otras personas incapaces de velar por su seguridad o su salud. En atención al número de actos idóneos que conforman la acción ilícita, tenemos unisubsistente y plurisubsistente. Unisubsistente, un solo acto idóneo lo puede conformar homicidio. No quiere decir que no hayan homicidios formados por varios actos idóneos. Ese es el ejemplo que encaja en todas las clasificaciones. Plurisubsistente, hay varios actos idóneos, el blanqueo de capitales. Para que sea el blanqueo de capitales tiene que existir una acción ilícita previa determinante de la figura delictiva. Según el ejercicio de la acción penal que se requiera para iniciar el proceso, esto está en el Código Procesal Penal y le pongo los artículos 112, 113, 114, el Código Procesal Penal, de acción penal pública. Aquí el Estado solo con que a través de su estructura gubernamental tenga noticias de que se cometió el delito, puede iniciar el proceso penal. Aquí esto tiene que ver con los bienes jurídicos de doble titularidad, la vida. Los niños son bienes jurídicos de múltiple titularidad. La vida le pertenece al propio niño, los padres que son responsables y el propio Estado. De acción pública que requiere instancia privada son delitos que el afectado tiene que ir a interponer la acción, pero después que la interpone ya no se puede arrepentir porque continúa el proceso de oficio. ¿Qué quiere decir que continúa el proceso de oficio? Que el Estado se encarga con que el proceso llegue al final. Abuso de eso, ejemplo, abuso deshonesto en personas mayores de edad. Y los delitos de acción privada es que solo la persona afectada puede interponer la demanda y en cualquier momento del proceso se puede arrepentir y eliminar, quitar. Ejemplo, delito contra el honor. Vamos a ver que creo que me están haciendo preguntas. Sí, crédito en omisión cuenta. La negligencia puede observarse ahí. Puede haber sido la causa de esa omisión, comisión por omisión. Me dice María Clara, dice, todos los delitos instantáneos son unisubsistentes, no necesariamente. El terrorismo es plurisubsistente y es instantáneo. Según la tipicidad subjetiva del delito. Esto es la tipicidad subjetiva, la intención con la que ese sujeto activo puede actuar. En Panamá solo vemos los delitos dolosos y los culposos, que son también llamados imprudenciales.
En otras legislaciones tenemos delitos preterintencionales, delitos concausales. En el delito doloso, mire que yo pongo aquí un joven tratando de llevarse un vehículo. Aquí hay una intención directa, hay un dolo. Hurto automóvil. En el delito culposo o imprudencial, el sujeto activo no tiene la intención de cometer el delito, pero actúa en él por culpa. Por ejemplo, aquí, en la sala de operaciones, la persona que están operando le da un infarto. Cuando se le preguntó a qué era alérgico, la persona dijo solo a la penicilina. Y ni siquiera la propia persona sabía que era alérgico a uno de los tipos de anestesia que se le aplicó y le sobrevino un paro cardíaco. El delito preterintencional que yo les he dicho a ustedes, la acción empieza con dolo y termina con culpa. Dolo, intención de cometer el delito. Culpa, se salió del control y no actuó como debía actuar. Aquí yo pongo un estacionamiento, fíjese. ¿Qué pasa aquí? Una persona está esperando fila para un carro que va saliendo y ocupar el estacionamiento, y otro viene, se abre y lo cierra y toma el estacionamiento primero. El señor que se quedó sin el estacionamiento se baja. Se baja con la intención de ahorita mismo lo reviento contra la pared. Saca a la persona del carro y le entra a puro mongo, puro golpe. ¿Qué pasa? El hombre trastabilla, y cuando él reacciona que el hombre trastabilla y se va a golpear la cabeza, dice, no, espérate, yo no voy a ir preso por este tonto. Lo agarra para evitar que se caiga, pero lo que hace es que acelera la caída, le cae encima y la persona fallece porque se golpea la cabeza. Bien. El tercer tema es la acción o conducta ilícita. Y para este tema, usted va a hacer lo siguiente. Usted va a aprenderse, va a estudiar las páginas que están. Ahorita le digo, de la 107, tema 12. De la página 107 a la página 118. Ahí explican qué es la acción o conducta y explican la relación de causalidad según las teorías. Yo quiero que usted lo lea y lo estudie y se lo aprenda. Y la próxima clase vamos a iniciar yo llamando al azar 2 estudiantes para que me expliquen qué entendieron de la acción y de la relación de causalidad, y explico la clase. No se me ha olvidado el taller que tenemos pendiente, que se va a convertir en una evaluación. ¿Ok? Vamos a ver qué me escribieron aquí. Pero eso era los delitos continuados, aunque su resultado es el mismo, se le tomará en cuenta el tiempo en que se mantuvo haciéndolo y se le agrega a la pena, o solo se le juzga la acción ilícita en sí. Solo se juzga la acción ilícita en sí y no se toma en cuenta el tiempo que mantuvo realizando, perdónenme, el tiempo que se mantuvo realizando la acción. Se sanciona la acción final. Bien, jóvenes, preguntas. Todo está tan claro como el agua de los Alpes suizos, que para qué pregunto, o tan confuso y turbio como el agua del Chare, que para qué pregunto. Voy a decir algo que dije en todos los salones. Hubo un estudiante que se lo tomó para sí, pero lo he dicho para todos los salones. Esta medida que hemos tomado, que es provisional, en cuanto se controle todo el bochinche de los casos de COVID, nosotros volvemos para la universidad. Yo pienso que ya el segundo semestre esto va a estar controlado.
Sin embargo, el COVID está ahí en una realidad. Y yo veo a los estudiantes que están muy quitados de la pena y no han escarmentado con la lluvia de COVID que hubo y que hay. Veo en la facultad, por más que barran y hacen los trabajadores manuales, veo mascarilla por los pisos. Eso no llega ahí solo. Los estudiantes lo tiran. No somos los profesores. 2, los veo compartiendo la comida. Los veo uno encima del otro. Bueno, estoy hablando metafóricamente uno encima del otro, es decir, sin guardar las distancias. Entonces, así no vamos a salir de este círculo vicioso. Necesitamos la cooperación de todos. Todos queremos estar ya en la presencialidad absoluta. Claro que es muy cómodo esta virtualidad, pero queremos estar en situ, es decir, en los edificios de la universidad, porque usted echa cuento, conversa, se ríe, camina. Pero si usted no colabora, vamos a seguir con este círculo vicioso. Veo fiestas que hacen los diferentes grupos políticos de estudiantes allí, con música, con comida, la gente vea, eso es calle arriba y calle abajo. No, no podemos continuar así porque usted es un adulto. No podemos continuar forever en las casas, aunque es mucho más cómodo. Entonces, usted tiene que poner de su parte. Tiene que poner de su parte. Bien, jóvenes, ¿se acabó la hora? Creo que no, profesora. ¿A qué hora termina esto? 9:40. Ah, yo estoy pensando, tenemos todavía chance. Vamos al taller. A ver, Dylan. Profesora, solo una dudita. Dime, Benjamín. Usted cuando explicaba lo del camino al delito iter criminis, hablaba sobre que el último punto no se necesitaba en cuanto a lo que es la ejecución, pero también mencionó en otro ejemplo hipotético que solo la idea no era, por decirlo así, penada. ¿Qué diferencia hay Exacto. entre los dos puntos que explicó? Bueno, que en el segundo hay figuras delictivas que solo con la preparación ya se constituye que es la comisión de un delito, que no requiere consumar la realización del hecho punible. En la asociación ilícita, solo con que nos reunamos para acordar, concertar, cometer delitos futuros, y hay por allí algún policía, alguien que nos está escuchando y denuncia, ya se le puede iniciar a usted un proceso penal. Eso es lo que significa esa segunda parte, con el ejemplo que di. Y la primera parte es, y también un ejemplo que tiene que ver con la segunda parte es la tentativa de la figura delictiva. No logro consumar el hecho punible, pero realicé los actos idóneos. Eso es lo que pasa con el ejemplo de la asociación ilícita. Los actos idóneos es la reunión de la figura delictiva, es la reunión para concertar a cometer el delito. Pero acá en la tentativa, que es penada, realizo los actos idóneos, pero no los consumo. Es decir, no llego a realizar el delito. Y eso se pena. En la parte de la ideación, eso está dentro de mi cabeza, yo no lo he exteriorizado. Y mientras yo no lo exteriorice y quede dentro de mi cabeza, no me pueden aplicar una sanción, iniciar un proceso penal. ¿Por qué? Porque cuando se inicia un proceso penal, para poder determinar la responsabilidad penal del individuo, tiene que existir algo que se llama
las pruebas, los medios probatorios, las evidencias que digan que usted cometió el hecho delictivo. Y si eso no existe, no hay forma de corroborarlo, entonces a usted no se le va a poder sancionar. Alguien me hacía una pregunta en otro salón por la misma línea de Tenorio. Dice, profesora, si yo voy donde una persona que lee las cartas y como resultado de la lectura de cartas, yo mando a hacer un trabajo de brujería a una persona que según el brujo me está causando daños en el empleo. Y yo le digo, elimíname a esa persona, que se muera. Le mando a hacer un trabajo con unos velones que le prendan las velas negra, amarilla, roja, verde, para arriba, para abajo, de un lado para el otro, y eso le va a ocasionar una muerte súbita y se va a morir. Dice, yo tendría responsabilidad penal. Y yo le dije, no. ¿Por qué no va a tener responsabilidad penal? Porque usted no puede evidenciar que el trabajo espiritual que le hizo ese chamán fue lo que le ocasionó la muerte. Porque aquí el problema está en la evidencia. ¿Cómo yo evidencio? Es decir, ¿cómo yo pruebo algo? En la responsabilidad penal hay que demostrar que la persona incurrió en la comisión del hecho punible. Si no existe medio para demostrarlo, ¿y cómo yo sé que va a existir medio o no? Dependiendo si los actos que se van a sancionar son materiales o inmateriales. ¿Y a qué ámbito pertenece? ¿Al mundo real o al mundo irreal? Que en el mundo irreal puede ser el mundo cibernético o puede ser el mundo espiritual. Hay cosas raras en el mundo espiritual, le decía yo a esa alumna. Esos programas que usted ve en la televisión, en Discovery Channel, no son falsos. Cuando usted ve la ayuda de los psíquicos. En Estados Unidos, ¿cómo y por qué surge el apoyo de los videntes? Que no es que es una evidencia 100% legítima. Se daban muchos casos de homicidio o de violaciones que terminaban en muerte. Y no se daba con los culpables por más que tuvieran los investigadores más ranqueados, que fueran del FBI, de la DEA, de la CIA, nada, cero bolero. Y hubo un caso muy sonado de un griego en Nueva York. Su única hija, los ojos de la cara de él, se la mata. Ese griego se volvió loco. Tenía muchísimo dinero, pagó investigadores privados, nada. Y cuenta la policía de Nueva York, el señor era restaurantero y todos los días iba a la estación de policía para ver los adelantos del caso de su hija. En la noche llevaba comida porque era en la noche el señor, en su sentido común, decía, bueno, en la noche ha transcurrido todo un día y ellos pueden tener información. Hasta que un día uno de los investigadores, ya que le daba pena, le dijo, señor, pero mire, no venga más. Nosotros le vamos a llamar. Y ese señor salió de la estación y se sentó en la escalera. Y ahí amaneció. Y ese mismo investigador, cuando salía de turno y lo vio, señor fulano, dice, lo que pasa es que usted no me entiende porque a usted no ha vivido lo que yo he vivido con este caso de mí. Él le dijo, mire, yo le voy a dar a usted una opción, pero no es científica. Yo tengo una amiga que se graduó conmigo en la escuela, en el college, en el high school, y ella es psíquica. Ella es vidente. Ella no le va a cobrar un solo centavo, pero usted le tiene que pagar
su boleto de avión de ida y de regreso y el tiempo que ella tenga que estar aquí. Usted le va a tener ropa de su hija, una foto y vamos a recorrer los posibles lugares con ella donde puede estar el cadáver de su hija. El señor estaba tan desesperado que el señor le dijo, ya, ahorita mismo vamos a llamar. Trajeron a la psíquica. Con la ropa de la muchacha, ella entró al apartamento de la muchacha, lo recorrió, estuvo ropa usada por la muchacha, ropa sin usar, y da con el lugar donde estaba el cuerpo. Y además describe la persona que la mató. ¿Quién fue la persona que la mató? El novio. Eso fue la estocada final del griego, porque ese muchacho, el novio, a quien él quería mucho, fue quien lo acompañó a buscar a la hija por todas partes. Y él sabía que estaba muerta y que la había matado. Logra aprender al muchacho. Bueno, se descubrió que eso fue verdad. Y de ahí en adelante se utiliza como segunda opción en los Estados Unidos, en algunos estados de los Estados Unidos, y uno de ellos, Nueva York. Profesora, ¿por qué nos echa todo este cuento? Para decirles y explicarles con casos reales que si bien es cierto, solo se puede corroborar las cosas que ocurren en el mundo real, donde hay actos materiales, hay un signo de interrogación con el aspecto espiritual. Nunca se va a poder determinar la responsabilidad de un individuo. No es que yo sé que la profesora hizo un trabajo de brujería para matar a Gisailín Martínez. Y yo sé la bruja que hizo el trabajo. Pero eso entra dentro del ámbito de lo irreal, de lo no irreal, de lo inmaterial. ¿Cómo yo voy a corroborar que los velones que puso la bruja, que era Valeria, y que ella se contactó con los espíritus, cómo vamos a corroborar que eso fue verdad, lo que le ocasionó la muerte de Isaías? Y no estoy negando situaciones que ocurren en el mundo espiritual. Eso tiene que ver con los actos inmateriales y materiales, y no sé si respondí la pregunta de Benjamín Tenor. Esto no es así tan facilito. Aquí me pregunta Craig, profe, ¿cuál es la diferencia de abierta y cerrada? Y profe, los enfoques neoclásicos y finalistas sería un proceso. ¿Qué es eso de Creighton de abierta y cerrada? Quiero pensar que te está refiriendo a los tipos penales abierto y cerrado. Profe, es que yo no entendí porque la compañera lo había, comentado, pues, que si te el tipo penal en blanco, pues. No, el tipo penal, yo dije la siguiente aclaración. El tipo penal en blanco no puede ser un tipo penal abierto, porque los tipos penales en blanco tienen una estructura incompleta. Tienen punibilidad, mas no tienen tipo penal. El tipo penal se desarrolla en otra norma. Por ejemplo, el artículo 132 en el libro de estudios del Código Penal, en la página 149 dice, el delito previsto en el artículo anterior será sancionado con pena de 20 a 30 años de prisión cuando se ejecute, y dice la situación. Aquí, esa norma incriminante está incompleta, solo tiene punibilidad, le hace falta el tipo penal. El tipo penal se desarrolla en otra norma y ella
remite a la otra norma. Profe, y un ejemplo de abierto. Espérate un momentito. Ah. El tipo penal abierto está completo, tiene tipo penal y punibilidad, pero la conducta ilícita está señalada por una palabra que tiene múltiples definiciones. Y yo les puse el ejemplo del delito del maltrato. En el artículo 202, que está en estudio del Código Penal, en el 176 dice: quien maltrate a una persona menor de edad, la conducta ilícita es el maltrate. Pero el concepto de maltrato es muy amplio. Alguna persona puede considerar que una mentada de madre es un maltrato. Entonces, ¿qué pasa? Hay un artículo 203 que me define qué es para el derecho penal el maltrato. Ahora sí, Juan. Sí, o sea que un ejemplo, el que usted nos comentó la vez pasada, el suicidio, ese sería cerrado en pocas palabras. A ver, en el 135, porque vamos a ver. Vamos al 135 y ya le doy la palabra a otro estudiante. Vámonos al 135 que está en la página 152 de estudio del Código Penal. Quien induzca o ayude a otro a suicidarse. Ajá. ¿Qué es lo que dices tú que es este tipo penal? Cerrado, profesora. Claro. Ah, ok. Ajá. Dime, Natalia. Aclarar la duda, Clayton. Clayton, perdón. Sí, profesora. A ver, dime, Natalia. Ok, bueno, yo en verdad tenía esta pregunta más bien por curiosidad, pero ahora creo que se puede relacionar al tema. Hay un cantante aquí que es mayor de edad, o sea, tiene 20 y tantos, y embarazó a su novia de 16, 17 años. Primero, usted mencionó el delito del estupro. Estupro. Eso. ¿Eso sería doloso o culposo? Eso es doloso. 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 El estupro que ahora los académicos quieren llamarle relaciones consensuadas. Eso no puede ser relaciones consensuadas. Porque esa menor de edad, fíjese, una menor de edad con respecto a un mayor de edad. El muchacho es cantante. Se para en una tarima. Tiene admiradoras. Claro que ella viene y se deslumbra y quiere apantallar con las demás amigas que su novio es cantante. Ese cantante la manipula, es mayor de edad, tiene más horas de vuelo y está en el medio artístico. Entonces él la convence y ella puede creer que voluntariamente aceptó tener una relación de intimidad, de cama. Pero no, ella cree eso, pero él la manipula. ¿Estamos claros? Natalia, bien. Melanie, tu pregunta. Sí, profe, cuando usted estaba explicando la manifestación en la fase externa, usted mencionó el artículo 329, pero yo nunca logré entender por qué menciona que cuando 3 o más personas. ¿No sería desde 2 o más personas? ¿Por qué específicamente desde 3 o más? A ver. El 300, la asociación ilícita. ¿Qué página? 231, artículo 329. A ver, 231. 329. Ajá. Cuando 3 o más personas se concierten, tu pregunta es ¿por qué 3 y no 2? Exacto. Bueno, esto tiene varias explicaciones. Uno, decisión del legislador, primero. 2, porque cuando son 3 o más personas, hay mayor nivel de peligrosidad y de éxito de que logre la realización de las figuras delictivas. 3 personas pueden acaparar más cosas.
pueden realizar mejor las tareas o los actos para consumir o para realizar un hecho punible. Si yo me reúno, por ejemplo, con Dafne para secuestrar a Benjamín Tenorio. Benjamín es alto, hace deporte, tiene mayor agilidad. Si nosotras dos nos reunimos para secuestrarlo, puede que lo logremos, pero nos va a costar más. En cambio, si somos Dafne, Elayana, Sonia, María Clara y yo, hay mayor posibilidad o menor posibilidad de lograr nuestro cometido. ¿Tú misma, Melanie? ¿Cómo, profesora, es que estaba anotando? ¿Entre quién? María Clara. Imagínense que en vez de solamente Dafne y yo, para buscar a Benjamín y secuestrarlo, nos reunimos Dafne, Eslayana, Sonia, María Clara y yo. Somos 5. ¿En cuál de las dos situaciones hay mayor posibilidad de lograr nuestro objetivo? Si Benjamín es alto, es fornido, hace ejercicio. En el primero, que solo seríamos Dafne y yo, o en la segunda opción. En la segunda. Pues somos En la personas. segunda opción. Entonces, estos delitos de asociación ilícita, que son también delitos corporativos, porque cuando hay asociación ilícita detrás hay delincuencia organizada, implican figuras delictivas de alto impacto y alto nivel de peligrosidad. Entonces se requiere mayor cantidad de personas. ¿Sí? Bien, Tenorio, y concluimos. Sí, profesora, eso se da más que todo en la ola de lo que fueron los secuestros, de que normalmente nunca son 2 personas. ¿Por qué? Porque uno conduce mientras que las otras personas son las que te secuestran. O sea que siempre son de 3 a más personas, jamás son 2 personas, porque es muy difícil que te enfrentes de tú a tú, una sola persona y otra persona, mientras que el otro conduce para irse rápidamente, obviamente, mientras que uno solo conduce y se ocupa de eso, mientras que las otras 2 personas realizan el acto, pues. Entonces, Claro, uno siempre se sienta adelante y el otro detrás. claro, porque hay una mayor efectividad en el resultado. Muy bien, jóvenes. Entonces ya saben lo que tiene para la próxima clase. Entonces los estoy subiendo en el transcurso del día, a más tardar. Mañana temprano usted lo tiene, pero de aquí a la noche ya yo he subido la clase al canal YouTube. Dios los bendiga ricamente y que tenga un excelente fin de semana. Acuérdese, estudie bien. Igualmente, Hasta luego. profesora. Pase buen día. Chao, profe, Gracias, gracias. profesora. Hasta luego.